Hoy vamos a hablar ahí de Efesios 2, si quieren y gustan acompañarme, vamos a estar hablando de Efesios 2 y ver que realmente sí ganamos estando en Cristo, ¿no? ¿Qué fue lo que ganamos? Recordar lo que tenemos, nuestra posición o nuestra condición ahora que hemos sido salvos y nuestra condición pasada. Refrescar la mente con esto, recordar que realmente somos bendecidos por esa salvación tan grande que nos ha dado el Señor y salir de aquí valorando más la salvación que tenemos, salir de aquí pensando y realmente teniendo en mente lo que el Señor nos ha dado por medio de Jesucristo. Así que quisiera que me acompañaran en la lectura, que pudiéramos leer ahí el capítulo 2 de Efesios, y dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar a los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano de carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estabais cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Oramos. Señor, primeramente, Padre, te pedimos perdón porque seguimos pecando contra ti, Señor, aún teniendo la salvación, aún viendo el sacrificio que tú nos has provisto, Señor, para poder llegar a ti, lo que tú has proveído para nosotros, Señor, y seguimos siendo infieles, Señor. Perdón por eso, Padre, y dándote gracias, Padre, por tu salvación, dándote gracias, Señor, porque al ver nuestra condición de pecadores, tú, Señor, mandaste a tu Hijo a morir en una cruz para que nosotros podríamos ser cercanos a ti, Padre. Señor, ruego que nuestro corazón hoy sea cambiado, Señor, podamos
valorar y ver lo que tenemos en Cristo, Señor, podamos vivir una vida para ti, Señor, mostrando, Padre Santísimo, las riquezas en gracia que tenemos en ti, Padre Santísimo. Mostrando, Padre, que, Señor, al mundo que somos diferentes y que en ti hay esperanza, que en ti hay salvación, Señor. Nos ponemos en tus manos, Padre, en este momento, en Cristo Jesús. Amén. Bien, pues vamos a recorrer ahí Efesios 2 y quisiera, ahí los primeros versículos nos da lo que vamos a ver a lo largo de este tema, que es muy breve. Dice: y Él os dio vida a vosotros, versículo 1, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo va escribiendo y lo primero que vemos aquí en este capítulo es que estábamos muertos, que nuestra condición pasada era de muerte, y quisiera que pensáramos en que realmente era una condición que no nos esperaba nada bueno, que no apuntaba a nada bueno. Nuestra condición pasada era de muerte y no se puede estar medio muerto. O sea, espiritualmente estábamos muertos totalmente, no teníamos esa cercanía que ahorita vamos a ver con Dios. Estábamos separados, estábamos en una condición que nos tenía alejados de Dios, muertos por nuestros pecados. El pecado era el que nos separa de Dios y lo que estaba haciendo. Pero dice también el mismo versículo 1 que Él os dio vida. Cuando nosotros llegamos a Cristo, y lo sabemos, tenemos ahora vida. Y por ahí vamos a partir. Nuestra condición pasada era de muerte, nuestra condición presente ahora de vida. Y por ahí vamos a ver qué teníamos en una condición de muerte y qué tenemos ahora en una condición de vida con Cristo. ¿Qué es lo que tenemos nosotros ahora? Y lo primero es que en esa muerte dice que pecábamos y lo hacíamos, y vemos el versículo 2 y el versículo 3 que dice en otro tiempo. Y vamos a ver el versículo 11, en otros tiempos. Vemos que en el versículo 12 que en aquel tiempo pasado, versículo 13, en otro tiempo. Vamos a ver que por nuestra condición de muerte, en otro tiempo, éramos pecadores, seguimos siendo, pero estamos dentro de la condición de pecado, envueltos en el pecado, dominados por el pecado. Y algo que me llama la atención, porque podemos pensar que somos o que éramos buenos quizás en algún momento, y mucha gente está envuelta en eso, en que es buena, en que no es tan mala, en que como no es tan mala, pues Dios la puede perdonar. Pero vemos el versículo 3 que dice que Pablo se incluye. Todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne. Pablo mismo se incluye dentro de eso. Y si podríamos hablar de religiosos, Pablo tenía una carta estupenda, la cual él podía presumir de lo que era. Filipenses 3 nos muestra a Pablo lo que él tenía y lo que él era, de qué tribu era. Y nos enseñó una carta que era celoso de la ley, era perseguidor. Y aquí se incluye dentro de esos que en otro tiempo estaban dominados por Satanás. No es que él dice ustedes porque ustedes eran bien pecadores, no. Él se incluye dentro de todo. Y podríamos pensar que en algún otro tiempo nosotros pudimos ser buenos, o la mentira que envuelve al mundo, que éramos, que ellos son buenos y que quizás no son tan malos, pero dentro de la condición de muerte espiritual,
todos estamos muertos, o sea, no hay nadie medio muerto. Pablo se incluye dentro de ellos, y en otro tiempo dice: nosotros éramos los que vivíamos conforme a nuestra carne, haciendo la voluntad del príncipe de la potestad del aire, de Satanás. Entonces, pensar que realmente estábamos perdidos, recordar quizás que realmente estábamos perdidos, que no se nos vaya eso de la mente, estábamos perdidos, muertos. Fuéramos como fuéramos, aun si fuéramos muy buenos, estábamos muertos. Pero vemos en el versículo 4 al 6 el gran amor de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Primero vemos que por su amor nos salvó. Por su amor nosotros podemos ahora tener esta salvación por medio de Cristo, porque Dios nos amó. Que si Él no nos hubiera amado, no nos hubiera proveído de esta salvación. Que si no hubiera visto nuestra condición de muerte, no nos hubiera salvado. ¿Qué tenemos más? No solamente eso, dice que nos resucitó con Cristo y que nos hizo sentar en lugares celestiales. No solamente nos amó, nos exaltó a una posición que quizás no alcanzamos nuestra mente no alcanza a entender bien. Un pastor decía que si uno tenía una deuda con un banco, la forma de aniquilar esa deuda era muriéndose. Si te mueres, te perdona la deuda el banco. Pablo dice que nosotros morimos en Cristo y resucitamos con Él. Y estamos sentados en lugares gloriosos en el cielo con Él. Quizás, a lo menos a mí no me alcanza la mente para poderme imaginar eso y para poder entenderlo completamente. Pero es maravilloso poder ver que nuestro pecado murió en la cruz con Cristo cuando recibimos a Cristo. Morimos en Cristo y fue perdonado todo. Y ahora estamos en una posición mucho mejor, en una condición mucho mejor. Poder valorar lo que ahora tenemos. Voy a estar repitiendo esto porque eso es lo que quiero que nos llevemos en la mente. Poder valorar lo que ahora tenemos y quizás darle una miradita a lo que de dónde nos sacó el Señor y la perdición en la que estábamos, condenados. Pero por su amor y su gracia nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo, nos salvó. Y vemos que, estábamos muertos, ahora estamos vivos. Seguíamos la corriente de este mundo conforme el príncipe de la potestad del aire. Ahora tenemos una vida nueva. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, son hechas nuevas todas las cosas. La ira de Dios estaba sobre nosotros porque estábamos envueltos en nuestro pecado, pero ahora estamos en lugares celestiales, con Cristo. En Él tenemos esa posición, porque ahora no ve Dios al pecador, Jorge, que lo sigue haciendo, que sigue pecando, sino ve a Cristo en Él. Entonces, como Dios ve en mí a Cristo, yo puedo estar sentado en lugares celestiales con Él. Del verso 7 al 10 lo vamos a dejar al final, pero vamos a seguir con el 11. Dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano de carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Estábamos en otro tiempo lejos de Dios. Y no sé si pueden recordar aún un momento como creyente lejos de Dios que hayan tenido. Suele pasar. Realmente
yo me pongo a pensar en eso y es terrorífico. Ahora, si yo pienso en mi vida pasada, alejado de Dios, ¿de dónde me sacó Dios? Alejado de Dios, ¿y cuál era mi destino? Realmente tengo que valorar lo que tengo ahora. Les he contado un poco, he compartido en la reunión de oración que ahora que fui a Guadalajara, pensaba buscar una chica que Dios puso en mi mente, que tuvo un hijo con uno de mis amigos. Bueno, les comparto, la busqué con 3 personas de las cuales convivíamos en ese momento, no pudieron darme razón de ella, no pude encontrarla, pero mi amigo, el cual es el padre del niño, a los 4 o 5 meses de que yo me convertí, lo asesinaron, lo mataron, y me pongo a pensar que realmente es muy probable que si el Señor no me hubiera rescatado, a lo mejor no estaría aquí. Me pongo, cada que voy a Guadalajara, pues ahora llego a casa de mis padres y pues están los vecinos con los que crecí. Y luego mi mamá me cuenta cómo el que está preso trabaja, y mi mamá le compra cosas a la mamá del que está preso porque es lo que hace dentro. Pero luego mi mamá me cuenta cómo la mamá de este amigo descansa porque está preso, porque sabe dónde está, porque no sabía si salía, si iba a regresar. Me pongo a pensar en cómo están ahora todos mis amigos cercanos, y pues por ahí era mi camino, preso, muerto o ahogado en los vicios, en el alcohol. Realmente eso me hace valorar lo que ahora tengo y tiene que hacerme reflexionar, y quisiera llevarlos para allá juntos en la salvación que tenemos ahora, en la condición en la que estamos ahora de vida. Durante mucho tiempo con una amiga de los amigos cercanos, para los que no conocen un poco mi testimonio, les voy a hablar. Yo me convierto por una amiga con la que me juntaba en esos tiempos donde andábamos en la vagancia. Su hermana se convierte, ella le predica a su familia, y dentro de su familia pues yo era amigo de la familia, y empezaron ellas a orar por mí, por un grupito de amigos. Yo llego a Cristo, después nosotros comenzamos a orar por otro grupo de amigos, de los cuales uno ya es salvo de ellos, con todo y su esposa. En febrero cumple 2 años que está yendo a la iglesia con su esposa y sus hijos. Por gracia de Dios, ahora yo estoy acá, él va a la iglesia, pero realmente nuestro destino podría haber sido muy, muy diferente si el Señor no nos hubiera alcanzado. Y la lejanía de la que podemos estar o podíamos estar en aquel tiempo ahora ya no está. El verso 13 dice: pero ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido cercanos por la sangre de Cristo. Ahora gozamos de esa cercanía con Dios. Ahora gozamos que por medio de Jesucristo podemos acercarnos a Dios. Ya no hay esa separación. Ahora tenemos acceso al Padre. Y dentro de ese acceso, muy pocas veces lo usamos. Pocas veces vamos a orar, pocas veces le buscamos para tomar decisiones. Si podemos pensar en esto, en que pasamos de muerte a vida, y que el Señor dio todo para que nosotros podamos tener vida abundante en Él, y que ya no estemos separados, sino siendo cercanos, ¿por qué no le confiamos nuestro día a día? ¿Por qué nos cuesta trabajo ir de rodillas a buscarle? ¿Por qué nos cuesta trabajo entregarle realmente todo lo que hacemos? Si bien
No nos ponemos a orar por la ropa que nos vamos a poner, pero en la mañana sí tendremos que orar por dejarle nuestro día a Él. En la mañana buscar que ese tiempo no sea negociable, sea día a día un tiempo con Él, porque tenemos acceso a Él, porque podemos acercarnos, porque ahora podemos por medio de Cristo tener cercanía a Él. Y tenemos que echar mano de eso, tenemos que usarlo, tenemos que buscarle, tenemos que entender, como dice Juan 15, que separados de Él nada podemos hacer. Y usar eso que tenemos, ese acceso que tenemos a Él, la cercanía que ahora tenemos por medio de Cristo, podemos llegar a Él. También podemos ver, dentro de esto estábamos de muerte a vida, vimos todo lo que los beneficios que hemos tenido, que tenemos vida nueva, que estamos en lugares celestiales por medio de Cristo, que estamos ahora cercanos, pero también tenemos identidad. El verso 16 dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Un solo cuerpo, la iglesia. La iglesia tiene que ser algo que nos identifique fuera de aquí, hablando del edificio. Es algo que tiene que ser nuestra identidad. Tenemos identidad en Cristo. Tenemos una iglesia en la cual nos podemos apoyar. Tenemos hermanos en los cuales podemos acudir en cualquier momento. Podemos usar de eso, pero también la gente afuera tiene que saber que esta es nuestra identidad. El pueblo de Tequisquiapan se tiene que enterar que cada uno de nosotros somos cristianos. Y no solamente se tiene que enterar de eso, sino que tiene que ver una diferencia con las demás personas, para que las sillas que ahora ven vacías futuramente estén llenas y podamos tener dos servicios en lugar de uno, porque ya no entremos. Pero la iglesia nos ha dado una identidad del Señor por medio de Cristo. La iglesia, en mi vida pasada, yo me convertí a los 23 años. En mi vida pasada realmente andaba vagando y no tenía como propósito alguno de la vida. Ahora dentro de la iglesia, Dios va fijando propósitos, va poniendo metas y nos va invitando, que eso lo vamos a ver al final, para ser parte de eso, ¿no? Aprovechemos lo que tenemos, usemos lo que tenemos, que realmente es mucho, haciendo esta comparación a la que Dios me llevó hace algún tiempo, de nuestra condición pasada y nuestra condición actual. Dice el verso 19, así que ya no sois más extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ya no somos extranjeros, estamos sentados en los lugares celestiales, pero somos miembros de una familia, la familia de Dios, la familia que no teníamos cuando no teníamos a Cristo. Y podemos hacer memoria de los lugares, por ejemplo, con la brigada, los lugares que ha ido. Puebla, no me tocó ir, pero realmente allá encontraron una familia, ¿o no, doctor? Vamos a Bernal, allá tenemos familia, ¿no? Fuimos de este lado de Cadereyta, ¿cómo se llama para allá, para donde fuimos? Los Llanitos, más arriba de los Llanitos, Tolimán. Allá encontramos una familia y siempre salimos bendecidos cada que visitamos iglesias y les apoyamos con la brigada médica. Somos una familia, veámonos como una familia, ayudémonos como una familia. Y como toda familia, podríamos estar en desacuerdo en muchas cosas, pero dentro de eso creo que la manera de poder ir arreglando las cosas, la manera de poder sobrellevando las cosas dentro de la familia a la cual ahora pertenecemos,
Es muy distante poder ver una familia convencional en una casa a una familia como esta que tenemos dentro de la iglesia. Ser ahora miembros y parte de la familia de Dios. Porque tenemos que echar mano de lo que tenemos y tenemos que pensar que esto no lo teníamos antes de Cristo. Porque nos ponemos a ver la salvación y decimos sí, estábamos perdidos y podemos decir que sí, que ahora podemos ir al cielo, pero realmente usamos todo lo que Dios nos da. Realmente hacemos todo lo que tenemos que hacer como hijos de Dios. Valoramos la salvación que el Señor nos ha dado como deberíamos de hacerlo, porque en una condición de muerte estábamos alejados de Dios, no teníamos identidad, estábamos yendo por caminos de ira, la ira del Señor estaba sobre nosotros, estábamos sin esperanza. Dice el versículo 12 que estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahora tenemos una esperanza, ahora tenemos un Dios. Y ahora tenemos una familia, y estar dentro de la familia de Dios, pues hasta herencia nos toca, ¿no? Y Pedro dice que nuestra herencia es incorruptible, inmarcesible y incontaminable. No se corrompe, no se marchita y no se contamina lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Dentro de todo esto, nos tiene que llevar a algún lugar. Si realmente valoramos lo que ahora tenemos en Cristo, si realmente vemos cómo hay gran diferencia y grandes beneficios de lo que el Señor nos ha dado en Cristo, tenemos que, por gratitud, hacer algo para Él. Quizás ya somos salvos por gracia, por medio de la fe, pero tenemos que servirle, ¿no? Y eso lo encontramos del verso 7 al 10, dice que nos viene con un contexto de que nos salvó por su misericordia para, dice al inicio, propósito, mostrar a los siglos venideros abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Enseñarle a las personas lo que tenemos nosotros en Cristo Jesús. Enseñarle a las personas que tenemos identidad, que tenemos una familia, que somos ciudadanos de los cielos. Que ellos vean las grandes riquezas que Dios nos ha dado y poder, entonces sí, compartir del Evangelio y llevarlos al Evangelio. Dice, ¿qué es lo que tenemos que compartir? Ahí está en el verso 8, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Llevar a las personas a que vean que la salvación es gratuita, a llevar a las personas que vean la gracia de Dios en nosotros y lo que Dios ha hecho en nosotros, para que ellos puedan llegar a los pies de Cristo. Compartir el Evangelio es algo que debería estar siempre en nosotros, con las personas en las que nos encontramos día a día, con las personas que están a nuestros alrededores, las personas que vemos en la tienda, el vecino que saludamos en la mañana, en mi trabajo mis compañeros, en mi escuela mis compañeros. Eso es lo que Dios ha puesto en nosotros para poder alcanzar. No nos tenemos que olvidar de eso. Son las personas cercanas que tenemos. Y por supuesto que yo no puedo alcanzar a los pacientes que llegan con el doctor. Yo no los conozco, aunque dentro del método a veces nos toca porque por ahí podamos apoyar con el evangelismo, pero hay ciertas áreas que nosotros no podemos alcanzar de nosotros mismos como iglesia. Yo no puedo llegar a las personas que Víctor conoce en su trabajo, yo no puedo llegar quizás a otras personas, a los amigos de la escuela de Rafa, con los que él convive, con sus maestros, no, eso nos toca a nosotros, nos ha puesto Dios en un lugar específico para que nosotros podamos compartir de esa gracia, compartir del Evangelio y que la gente pueda ver en nosotros esa gracia de Dios. Es algo que nos toca hacer y es algo que
a mí por lo menos me puso a pensar si lo estaba haciendo. Y yo me excusaba, pues viviendo no tengo ni un año, aunque había venido y mi círculo siempre fue la iglesia, pero me di cuenta que tenía al de la verdurería donde voy, que tenía a la tienda donde compro, que tenía a mi vecino que todas las mañanas saludo, a la persona que me cobra la renta, a las personas con las que he trabajado y viven aquí en Tequisquiapan, que son más de 2, a otras personas que conocí en el trabajo y que viven en Bordo Blanco, otras personas que están en el 15. Entonces me di cuenta que sí tenía muchas personas a las cuales yo también podía alcanzar. Me di cuenta que Dios nos va poniendo en lugares donde nosotros tenemos que mostrar esa gracia de Dios, donde nosotros tenemos que mostrar lo que el Señor ya hizo por nosotros, donde nosotros tenemos que llevar a las personas a Cristo, porque es gente que está muerta, es gente que está perdida. Y como a nosotros alguna vez nos invitaron a la iglesia o nos predicaron el evangelio y la gracia del Señor nos alcanzó, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Y eso es lo que nos toca hacer nosotros. Nos ponemos muchas trabas y creemos que no sabemos predicar el evangelio y creemos que no lo decimos claro y creemos que no nos va a entender y creemos que nos va a criticar. No sé qué te puedas ponerte. Yo te estoy diciendo lo que yo Jorge, se ha puesto como traba en la mente. Pero luego me acuerdo de Romanos 1, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. El poder no es de nosotros. El poder es de Dios. Y a quien le pertenece esa parte es al Espíritu Santo, porque Él convence de pecado, de justicia y de juicio. Nos ponemos quizás la tarea que no nos toca a nosotros, a nosotros nos toca compartir. Y por supuesto sustentar con nuestra vida lo que estamos compartiendo. A nosotros ya no nos pertenece convencerlo. Eso le pertenece al Espíritu Santo. Y no es porque nosotros podamos tener facilidad de palabra, no es porque nosotros podamos tener quizás la buena palabra para compartir, sino porque es poder de Dios. No hay nada, yo solamente comparto y el evangelio es poder de Dios. Hago lo que a mí me toca. Y por supuesto, en el versículo 10 dice que porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y Dios nos invita a involucrarnos dentro de su obra, a involucrarnos dentro de la iglesia en la que estamos. Si tienen en el corazón ser partícipes de algo, dentro de la iglesia hay mucho trabajo para hacer. En serio, hay mucho trabajo para hacer. Faltan manos que vengan a ayudarnos a hacer cosas. Y quizás puedes pensar que no tienes el talento, y quizás puedes pensar que eres torpe, quizás puedes pensar, hablo de Jorge y lo que pensó mucho tiempo. Yo no me imaginaba tocar, por ejemplo, un teclado en algún momento de mi vida. Yo no me imaginaba estar parado aquí compartiendo. Pero el poder es el de Dios. Si vemos a lo largo de la Biblia, las personas que usó Dios eran personas pecadoras. Eran personas que fallaban. Eran personas que hasta podríamos llamar inútiles. Pero Dios buscaba un corazón. Moisés decía que él no podía hablar, que él no podía dirigirse hacia las personas. Y le decía a Dios, pues ahí está Aarón, él sí habla bien, él tiene... ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con Aarón a la primera que tuvo? ¿No se hizo un becerro de oro? Dios busca un corazón que esté firme en los momentos difíciles. No pasa por nuestra condición. El Señor Jesús tenía pescadores, tenía recaudadores de impuestos, tenía gente que mucha gente no creía que podría decirle. Hechos dice que y veía que la palabra de Juan y de Pedro y se maravillaban porque eran personas del vulgo, eran pescadores, era gente que no tenía estudios.
Y la gente se maravillaba de lo que decía. Quizás no nos sintamos con la capacidad, y creo que está bien porque no somos capaces nosotros. Es por medio del poder de Dios que podemos llegar a hacer lo que podemos hacer. Corintios 1 dice así: pero lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois ni muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, y de lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar al fuerte. Y lo débil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. No es lo que nosotros podamos o alcanzamos a hacer, es el poder de Dios que actúa en nosotros. No son las habilidades que nosotros podamos tener, es el poder de Dios el que llega a hacer su obra. Y por supuesto Dios nos invita a eso, a su obra, las cuales Él ya preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Quiero que esto también te lo lleves muy, muy en mente. Dios está haciendo algo en el pueblo. Dios está haciendo algo en Tequisquiapan. Dios está haciendo algo en tu trabajo. Dios está haciendo algo en tu escuela. Dios está haciendo algo alrededor tuyo. Súmate a su obra. Porque no podemos callar lo que hemos visto y oído, decía Pedro y Juan cuando los amenazaban. No podemos callar. Pensar en una condición de muerte y en una condición de vida y la gran diferencia que hay y todo lo que ahora podemos tener, no, es algo que no nos tenemos que quedar con eso. Es ir a compartir el Evangelio. Y ser parte de la obra de Dios también es dentro de su iglesia. Hay mucho por hacer aquí. Hay muchas cosas que todavía nos falta mejorar. Y hay muchas manos que también necesitamos y corazones dispuestos para que podamos seguir adelante en este año que apenas comienza y hacernos notar dentro del pueblo. Oramos. Señor, te damos gracias, Padre, por tu salvación. Te damos gracias porque no éramos capaces nosotros mismos de poder llegar a ti. Y por eso, Señor, tú diste a tu Hijo. Señor, ruego porque podamos siempre tener en mente que hemos ganado mucho estando en Cristo. Señor, que día a día pensemos en eso y que día a día nos esforcemos a ser mejores para ti, que te busquemos todas las mañanas, que prediquemos de tu Evangelio, que nos involucremos en tu obra dentro de la iglesia, Padre, y que podamos, Señor, ser fieles a ti día a día, Señor. Gracias porque eres el sustentador de nuestra vida, gracias porque tu poder es el que actúa y no el de nosotros. Gracias, Señor, por tu salvación. En Cristo Jesús. Amén.